Record on the computer. Estamos recordando in progress. Ya que perdí el mouse. Bueno, entonces lo que nos faltaba era ver esta última parte del teorema de las tres equivalencias. Esta parte venía de, fíjense todo lo que habíamos hecho, bueno, una hoja en blanco, es la parte de 2i a i, o sea, la parte de demostrar, vamos a buscar el teorema, que si las integrales en cualquier, entre cualquier par de puntos del conjunto, del recinto, yendo por cualquier curva, entre esos mismos dos puntos no dependía de la curva, entonces la función tenía una primitiva. ¿Sí? Fíjense, estas cosas son equivalentes, no digo que ninguna vale, pero lo que sí es cierto es que si uno encuentra una primitiva, como por ejemplo z cuadrado, que es una forma de hacerlo, si uno encuentra una primitiva, o sea, una función que derivada me da esta que quiero, es una primitiva, entonces se puede usar cualquiera de estas tres. Por ejemplo, que no depende de ninguna curva. Entonces, si uno hace una cuenta con una curva, se encuentra con que, bueno, ya hizo para todas las curvas. Salvo, vamos a ver esta cuenta de que tiene sus cuantos bemoles de z a la n, que lo vamos a ver en un rato. Esta última parte, ¿dónde estoy? Esta última parte, falta un paréntesis acá. No, perdón, no falta un paréntesis acá, falta un paréntesis acá. Esta última parte, lo que estoy tratando de demostrar es que si tengo una función, ¿sí? Una función que integrando entre cualquier par de caminos solo depende de los extremos, lo que hago es definir una función f, ¿sí? Esa f mayúscula, a propósito, porque sé que su derivada, lo que quiero demostrar es que la derivada de f mayúscula es la función f, entonces la elijo precisamente para eso. Escribo el cociente incremental, le resto la función y veo que da. ¿Sí? Porque les había contado esto, ¿sí? Recuerdan que si uno quiere demostrar que si A tiende a B, si pasa algo, P sub A es si pasa algo, o sea, si hay algún límite, qué sé yo. Si quiero demostrar que A tiende a B, muchas veces es más fácil demostrar que A menos B en módulo tiende a 0 si pasa eso mismo que pasaba antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si A menos B en módulo tiende a 0, que en general es más fácil que demostrar que A menos B tiende a 0. Si el módulo de A menos B tiende a 0 es porque A tiende a B. Es más o menos lo mismo. Acá hacemos lo mismo. Lo que voy a demostrar es que el cociente incremental de f mayúscula menos la función tiende a 0. Es decir, si logro demostrar que esto es igual a 0, si este límite para delta z tendiendo a 0 de esto es igual a 0, ¿sí? Que esto es igual a 0, entonces demostré que f' mayúscula es f. Che, me molesta mucho el ruido, no sé. ¿Están afuera las gatas? Entonces, si demuestro que esto es 0, entonces demostré que efectivamente la función tiene una primitiva. Entonces, el esquema que uno siempre hace es que están todos los libros, todos copiaron del primero que debe haber sido Euler, el que hizo el mismo dibujito. Si uno va de entre qué números son z0 y z, y le pone un z más delta z, ¿sí? No hay ninguna razón para no tomarlo lineal. Resulta que el límite de la función en z más delta z menos f de z, escribiendo todo esto, lo habíamos hecho la clase pasada, me da esta integral de acá. Bueno, la idea ahora es demostrar que esta integral tiende a 0 con delta z. Ahora, fíjense, f de s y f de z, lo que tengo que acotar es esta integral. ¿Sí? Esta integral lo voy a poner en verde. Esta integral, este módulo, tengo que demostrar que tiende a 0 cuando delta z tiende a 0. Entonces, empiezo por acá. F de S menos F de Z. Fíjense, S es la variable de integración. Así que como estoy integrando entre este punto y este punto, S está por acá. ¿Sí? S va recorriendo todos los puntos entre Z y Z más delta Z. ¿Sí?
Así que lo que puedo agarrar es agarrar de las propiedades de la función, que es continua. Entonces voy a decir que la función, como es continua, el módulo, o sea, para cada épsilon mayor que 0 existe una delta. Sabemos que la función es continua para todos esos puntos. Entonces f de z menos f de s, que es esto que está acá escrito al revés, pero es lo mismo, es menor que epsilon si s menos z es menor que delta. Es muy fácil hacerlo menor que delta, porque la idea de esta demostración, de este tipo de demostraciones, es demostrar que si delta tiende a 0, epsilon también tiende a 0. Y lo que voy a hacer es asociar, ¿sí? Es asociar que delta, ¿sí? Va a ser igual a delta z. ¿Sí? Esa es una aproximación válida, porque lo que voy a hacer es delta z, lo voy a hacer tender a 0. Entonces, ¿qué tengo? Esta integral de acá la escribo acá. 1 sobre delta z, ¿sí? Módulo, integral entre z y z más delta z de f de s menos f de z por diferencial de s, no de z, diferencial de s. Esto es menor o igual, meto el módulo adentro, 1 sobre el módulo de delta z por la integral entre z y z más delta z, módulo de f de s menos f de z, metí un paréntesis de más porque esto es así, diferencial de s. ¿Ven? Entonces, si tomo, como tomé acá, donde estoy, f de s menos f de z es menor que epsilon si s de si s menos z es menor que delta, ¿sí? Que lo puedo tomar igual a delta z si quieren, ¿sí? Lo puedo hacer igual a delta z, o si quieren más correctamente, s menos z, ¿sí? Es, si quieren, igual a delta menor módulo, y menor que delta z, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque el delta z lo voy a hacer tender a hacer. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto es menor que, bueno, 1 sobre delta, menor que 1 sobre delta, ¿sí? Módulo, por la integral z y z más delta z. Esto, f de s menos f de z, lo puedo hacer menor que epsilon. ¿Por qué? Porque le pedí la condición antes. S menos z sea menor que delta, o que es lo mismo delta z, módulo. Entonces esto es epsilon por diferencial de s. ¿Sí? Y ya está. 1 sobre delta z módulo por epsilon por la integral. Fíjense, quedó la integral entre z y z más delta z de diferencial de s, que es delta z. Moraleja, esto tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0, que es cuando delta tiende a 0, que es cuando delta z tiende a 0. ¿Sí? Que son las tres equivalentes. ¿Qué demostré? Demostré entonces que, vamos a borrar un poco, borra más rápido con el mouse, no sé por qué, este módulo tiende a 0, lo que significa que esto es igual a esto. O sea, que el límite para delta z tendiendo a 0 de esto es esto, es decir, f' de z es igual a f, que es lo que quería demostrar. Con lo cual terminamos la demostración del teorema. ¿Por qué? Porque ya demostramos, ¿dónde está el teorema? Acá está el teorema, vamos a borrar un poco. El teorema decía que son equivalentes las tres. Tiene una primitiva, la integral entre dos puntos cualesquiera solo depende de los puntos y no de los puntos y de la función, por supuesto, y no del camino, y que las integrales en caminos cerrados, todos incluidos en el recinto, son equivalentes. Entonces, lo que vi que hicieron en la práctica, y está muy bien, que si tienen una función como z cuadrado, ¿se acuerdan? Integramos z cuadrado diferencial de z. Esta tiene una primitiva muy fácil, z cubo sobre 3. Entonces, si tiene una primitiva y calculo a lo largo de una curva, ¿sí? Bueno, si quieren por ahora, si quieren el cálculo a lo largo de una curva, sé que por cualquier curva entre esos dos puntos me va a dar lo mismo. Está muy bien. Fantástico. Ahora, hicieron la cuenta, vamos a la cuenta
¿Dónde estoy? Esperen que voy a la última página. Esta es mucho más interesante. ¿Sí? Más interesante. Tenían que hacer la integral de z cuadrado por una parábola, ¿sí? Entre 0 y 1 más i. Bueno, ese era más fácil. Era parametrizar o decir que como había una primitiva era igual que la otra. Esta es mucho más interesante. Módulo de z igual a ρ. Z a la n diferencial de z. ¿Sí? Yo vi que varios hicieron la cuenta correcta, parametrizaron z igual a ρ por e a la i phi. ¿Sí? Yo no quise contestar en el foro porque quería discutirlo ahora. ¿Esto qué significa? Estoy agarrando una circunferencia, ¿sí? Estoy agarrando una circunferencia, supongamos que esta es una circunferencia, no quiero buscar el círculo, esta circunferencia de radio ρ, ¿sí? Entonces, esto me da igual a, tengo tres resultados, escribí acá, tengo tres resultados. 0, si z no. Ah, por eso es muy finito esto. Si n es mayor o igual que 0. ¿Sí? Vale 2pi si n es igual a menos 1. Y vale 0 si n es menor o igual, menor, vamos a ponerle, que menos 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Fíjense, hay dos resultados que son 0 y 2pi. Pero este 0 y este 0 son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque si n es mayor o igual que 0, lo que tengo es una integral módulo de z igual a ρ de, por ejemplo, z cuadrado, diferencial de z. ¿Sí? Z cuadrado tiene una primitiva, z cubo sobre 3. Entonces, como tiene una primitiva, las integrales en caminos cerrados dan 0. Bien, 2pi, hice el cálculo. Es irrefutable. Entonces hice el cálculo y me dio 2pi. Lo raro, lo muy raro, es que 2pi y no aparezca ρ. No depende de ρ. Eso es tremendamente raro. Porque quiere decir que si yo agarro una integral en este camino estoy señalando, con un radio cualquiera, y después agarro otra integral con otro radio cualquiera, ¿sí? Y de hecho podría agarrar un pedazo por un radio, paso al otro, ¿sí? Vengo por acá, paso al otro, vengo por acá, vengo, vuelvo acá, hago esto así, ¿sí? La integral debería dar igual. Si esta integral en esta curva o en esta curva da igual, de hecho, si uno hace una curva cualquiera, con cualquier forma, que lo puede uno escribir como superposición de distintos círculos, como no depende del radio del círculo, me va a dar lo mismo. Es una locura. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver este resultado, que por qué da 0 y qué condiciones tiene que cumplir la función. ¿Por qué esta da 2pi sin depender del radio de la curva que estoy tomando? Y vamos a entender esta es más rara todavía. Esta es más rara porque estas dos, estoy trabajando, mejor dicho, estoy trabajando con funciones que son holomorfas, z a la n con n mayor o igual que 0. ¿Sí? La función 1, la función z, z a la cuarta, qué sé yo, son todas funciones holomorfas. La de n igual a 1, bueno, hice la cuenta, me dio 2pi. Lola, no aparece ρ. Pero que esta de 0 independiente del ρ y de todo, es muy raro. ¿Por qué? Porque si uno ve que una integral como esta, ¿sí? Como esta de acá arriba, ¿sí? Oye, ¿qué estoy haciendo? Como esta de acá arriba da 0, uno dice, ah, bueno, porque la función es holomorfa. Entonces, si la integral da 0, la función es holomorfa. En este caso, la integral da 0 y la función no es holomorfa. ¿Por qué no es holomorfa? Porque hay en estas de n menor que menos 1, hay funciones del tipo, no sé, z al cubo. Diferencial de z sobre z al cubo. Integral en módulo de z igual a ρ. Esto da 0 independientemente del ρ.
¿Mm? Pero está justo, diferencial de z sobre z, da 2pi sin importar el valor de ρ. Bueno, son resultados muy raros. Estos tres, si no nos desviamos mucho, estos tres resultados los vamos a ver en teoremas de hoy, que son en realidad tres teoremas que vamos a ver. Este teorema que me dice este resultado, este teorema que me dice este resultado, es un teorema que se llama de Cauchy. Este teorema, mejor dicho, este resultado, lo justifico con lo que se llama la fórmula integral de Cauchy en su versión simple. Y esta última, esta que está acá, lo vamos a justificar con la fórmula integral de Cauchy en su versión general. Son tres teoremas, o sea, el cálculo de esta integral, el entender por qué esta integral tiene tres valores distintos que significan cosas distintas, nos lleva, mejor dicho, nos permite entender por qué necesito tres teoremas para que estos resultados los pueda entender. ¿Sí? Vamos a demostrar los teoremas que estamos discutiendo. Tengo que cambiar de documento. ¿Vamos bien hasta acá? Clase 9. ¿Por qué no está? ¿Listo? No la cargué en la clase. Acá está. Open Inboard. ¿Estamos hasta acá? Hoy vamos a ver dos teoremas. En realidad más de dos. Hay un teorema con sus variantes, que son iguales. Vamos a ver lo que se llama el teorema de Cauchy. Primer resultado que vamos a ver es el teorema de Cauchy. Antes de meternos con el teorema de Cauchy, vamos a hacer una demostración que es la que habitualmente doy en las clases. Solo un par de veces se me ocurrió dar la demostración del teorema que viene, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Solo una vez se me ocurrió. Pero les digo, este teorema se demuestra en 5 renglones. El otro en 7 páginas. Así que por eso un día, 2 veces, dije, lo voy a optimizar y me putearon porque estuve perdiendo toda una clase demostrando un teorema. Entonces, teorema de Green. El teorema de Green habla sobre dos funciones, P y Q. Aclaro antes que nada, ¿cualquiera puede agarrar? Sí, pero no cantidades. Sí, sí. ¿Y el celeste no puede? Me marrocan los ¿qué son estos? Confites. Los confites seguros. Ahora no puedo hablar. Teorema de Green. Este teorema es del análisis 2. Voy a suponer, eso es lo que estaba diciendo, que vieron las teóricas que correspondían, con lo cual voy a ir súper rápido. Los detalles de la demostración no los voy a ver porque ya les digo, tenemos que ver todo esto. Y recién vamos por acá. ¿Ven que dice el teorema de Green? Ahí. Bueno, recién vamos por acá. Entonces, el teorema de Green me dice que si tengo dos funciones, P y Q, de variable real, en general vale para cualquier tipo de función, pero yo lo agarré para funciones en R2 en R, que es más fácil. Que tiene sus derivadas parciales de primer orden continuas, y hay una región, bla, 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 y hay una curva adentro de esa región. ¿Sí? Tengo una región y acá adentro hay una curva, ¿sí? Cerrada, C, ¿sí? Recorrida positivamente, es decir, recorrida en sentido de un corcho de Pierret, que era mi amiga francesa que tenía un corcho de rosca izquierda. Entonces, un sacacorcho, ¿qué dije? Bueno, sacacorcho. Se cumple entonces que esta forma, que se llama una forma diferencial, P de xy por diferencial de x más q de xy diferencial de y sobre la curva C, que es cerrada, ¿sí? Es igual a otra forma diferencial, que es la derivada de q
respecto de x menos la derivada de p respecto de y. Fíjense que están invertidas, ¿no? La q está multiplicada por diferencial de y y la p diferencial de x, me parecen derivadas y restadas, diferencial de x y diferencial de y, con la salvedad que esta integral está ahora hecha en el recinto, en la parte de adentro, es una integral de superficie. Es un resultado de análisis 2. Si tienen dudas, lo revisan, si no, lo vamos discutiendo. Notemos que en este caso, y todos orientada, formada, y todos sus puntos interiores, ¿sí? Que una función P y Q sean continuas en todos sus puntos interiores, quiere decir que no le falta ninguno. Es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero lo que me está diciendo es que es un recinto simplemente conexo. No tiene agujero. ¿Para qué me sirve esto? Teorema de Cauchy. Cauchy, maestro de los maestros, dicen que le afanaba laburos a los estudiantes. Yo le digo, yo también le afano laburos a los estudiantes y no soy Cauchy, no, mentira. Tipo grosso, sí los hay. 1820, análisis no. Recuerden este número. Dice, si tengo una función holomorfa dentro de cierta curva cerrada C, ¿sí? Y f' es continua, o sea, es holomorfa y continua en todo punto de una curva C cerrada, obviamente recorrida en sentido positivo. Si es holomorfa en todo punto sobre C y dentro de C, fíjense que como es holomorfa en abiertos, debe haber un abierto que es un poquito más grande que C, o quizá mucho más grande, pero que incluye a C en su interior. Tengan en cuenta eso. Dice, holomorfa y derivada continua. 1820. Entonces, la integral en la curva C, que es cerrada, da 0. Tanto quilombo para que dé 0. Esto es lo que se llama teorema de Cauchy. A partir de este teorema vamos a resolver esencialmente todo lo que queda de análisis 3. Por este teorema. ¿Cómo se demuestra? Muy fácil, por esta hipótesis. F' continua. Porque lo que voy a hacer es agarrarme del teorema de Green y voy a escribir varias veces, 2 veces de hecho, esta relación para la parte real y para la parte imaginaria. Se demuestra muy fácil, eso está en la teórica, lo vemos rápido. ¿Recuerdan esta forma que lo vimos en la integral? Apenas la definimos, que había una integral para la parte real y una integral a la parte imaginaria. Simplemente se reescribe eso y me queda u por x' menos b por y' diferencial de t, escrito acá, en resumido, sin tanta variable, y en la parte imaginaria, u por y' más bx', que es esto también en la parte imaginaria. Ahora lo único que escribimos es que x' diferencial de t es diferencial de x, y prima diferencial de t es diferencial de y lo mismo para la parte real. ¿Qué me quedó? U de x menos b de y, más u de y, u por de y más b por de x. Esto veamos qué nos da. Teorema de Green. Tenemos esta forma. U de x menos b de y. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice el teorema de Green? Me dice que, por ejemplo, para la parte real, esto me va a dar menos b derivada respecto de x menos... No, esta es la parte imaginaria, ¿no? U de y más b de x. No, es la parte real, es la parte real. Menos b de x menos u de y, lo que estoy usando es simplemente donde está el teorema de Green, ¿sí? Que me quedó p de x más q de y, que si uno lo escribe con paciencia, es p de x más q de y, fíjense, el q es menos b, así que me queda la identidad de Green, los dos con menos, ¿no? Porque tengo un menos en el b. No es más que escribirlo con paciencia. Entonces, ¿qué me quedó? Que la parte real
es menos b derivado respecto de x menos u derivado respecto de y, integrado en toda la superficie. Pero, ¿qué pasa? Por Cauchy-Riemann, como la función es holomorfa, la hipótesis, recuerden, es función holomorfa, u de y es menos b de x, ¿sí? Para todo punto donde la función sea holomorfa. Con lo cual, reemplazando adentro del integral, me queda b de x, que es menos u de y, me queda lo mismo, ¿sí? Menos b de x menos b de x, que es igual a 0. ¿Sí? Me dio entonces 0 porque pedí las condiciones que tenía en el teorema de Green y ahora lo estoy usando en la parte real. La parte imaginaria es igual. Me queda u de y más b de x, ¿sí? U de y más b de x, o sea, es b de x más u de y, ¿sí? Me queda eso en la parte imaginaria, u de y más b de x. Esto es, fíjense, derivada de u respecto de x menos derivada de b respecto de y, de x de y, ¿sí? Esto es sobre c, esto es sobre el recinto, ¿sí? Y esto es igual por la primera de Cauchy-Riemann, porque u sub x es igual a b de y por Cauchy-Riemann. O sea, la parte imaginaria también me da 0. Moraleja. Si la función, esperen que voy a borrar. Si la función es holomorfa, y f' es continua, entonces la integral da 0. Vamos a ver dentro de un rato, el que se llama la fórmula integral de Cauchy, sobre eso general, le digo yo, que si una función es holomorfa, vamos a demostrar que si una función es holomorfa, todas sus derivadas lo son. Eso Cauchy lo sabía. ¿Por qué nos demostró el teorema completo? Es decir, sacándole f', yo no lo sé. Le pregunté a un par de matemáticos y tampoco lo saben. Por ahí ni le interesó. La cuestión es que vamos a demostrar dentro de un rato que si f es holomorfa, todas sus derivadas también son holomorfas, de cualquier orden, digo. Entonces, esta hipótesis en realidad sobra. Entonces, ¿qué hago? No sé, arreglate. En el año 1900 vino Bursat. Fíjense, pasaron 80 años. 80 años y en el medio hubo toda una banda de matemáticos súper grosos. 80 años y recién vino Bursat y dijo, che, macho, acá sobra la hipótesis de f' continua, hay que sacarla. Entonces el teorema de Cauchy-Bursat dice lo mismo que el teorema de Cauchy, pero nos dice la continuidad de f'. Dice, supongamos que la función f es holomorfa en y sobre todo punto interior de una curva cerrada simple C, recorrida positivamente. No hablo nada de f'. Entonces, la integral va de 0. Esta demostración es la que lleva 7 páginas. Esta es la demostración larga y que yo hice un par de veces, que encuentran en todos los libros. De hecho, en el Churchill, la versión, seguro en la versión inglesa, porque es una 8ª edición, está. Es una versión un poco más corta que las 7 páginas que les dije, pero tiene como 3 páginas, o sea, es mucho más largo que 5 renglones. Yo les sugiero, Andrea dice que se pega un tiro en la cabeza. Está buena la demostración, porque no tenés de dónde agarrarte. La cuestión es que véanla la demostración, véanla, traten de entenderla y van a ver que en realidad se tienen pocas herramientas para poder demostrarlo. Pero es muy interesante porque tienen las hipótesis en su cantidad correcta. Entonces, ¿qué pasa? Si f es holomorfa, en Churchill habla de analítico y más adelante vamos a entender por qué. Si f es holomorfa, entonces en integrales cerradas, ¿sí?, dan 0 si esta curva C está dentro de la región donde la función es holomorfa. Nosotros, haciendo una grosería, en general nos referimos
aunque eso lo vamos mejorando con el tiempo, nos referimos al teorema de Cauchy-Goursat como teorema de Cauchy. En realidad deberíamos llamarlo Cauchy-Goursat porque hay que darle su crédito a Goursat, que le sacó la hipótesis y que lo demostró de una forma mucho más pura. Entonces tenemos, si una función es holomorfa, entonces tiene integral cero. Ven que ya ahora el teorema de las tres equivalencias empieza a tomar bastante trascendencia, porque ahora ya sabemos que si es holomorfa, entonces, ¿sí? Después vamos a ver que hay un sí solo sí, pero por ahora es un entonces, las integrales dan cero. ¿Sí? Fíjense cómo vamos cerrando. Para recintos vale lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que si uno tenía una curva C de forma tal que la función era holomorfa sobre y dentro de C, es porque había una región un poco más grande en la cual la función era holomorfa? Entonces, esto es sencillamente la versión para recintos. Si uno tiene un recinto, ¿ven? ¿Dónde está recinto? Que es abierto. En realidad debería decir que la función es holomorfa en todo punto de un recinto, con lo cual no le falta ninguna parte, o sea, estoy diciendo simplemente conexo, ¿sí? Porque estoy metiendo curvas. Entonces, la integral vale cero. Es lo mismo que con la curva, nada más que con un recinto. ¿Estamos? Este es el primer conjunto de corolarios que no merecen el nombre de corolarios, sino merecen el nombre de corolariazo, porque son supercorolarios, que vamos a ver. Deme un segundo. Espera que tengo que mutearme. Porque no pasa. Ahora sí, seguimos. Son supercorolarios, o sea, son súper importantes las conclusiones que sacamos. La primera, que si la función es holomorfa en un dominio simplemente conexo, entonces tiene una primitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Por el uso del teorema de las tres equivalencias. Porque sé que si f es holomorfa, entonces la integral en las curvas cerradas dan cero, entonces, como esto era equivalente a tener una primitiva, tiene una primitiva. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que dice el corolariazo 2. Recuerden que como tiene una primitiva, esa primitiva era tal que derivada me da la función para todo punto del recinto. Entonces esa primitiva es holomorfa. Si esa primitiva es holomorfa, entonces sus integrales, las integrales en un camino cerrado dan cero, entonces tiene una primitiva. Y esa primitiva es holomorfa y así, y así, y así. ¿Qué quiere decir? Que si una función es holomorfa, entonces tiene primitivas de orden infinito. Fíjense, simplemente pidiendo holomorfa, tenemos una función cuya derivada es f, una función cuya derivada es la primitiva de la anterior, así hasta el infinito. ¿Sí? Esto es una pequeña corrección, el teorema 3.3 es menos interesante porque dice que si en el teorema de Cauchy, en vez de usar una curva simple, fíjense que el teorema de Cauchy de una curva cerrada simple, ¿sí? El teorema de Cauchy, si no es simple la curva, tiene un rulito, por ejemplo, es así, ¿sí? Bueno.
Fíjense que se puede separar en dos. Se puede separar en dos curvas cerradas. Que una va a ser esta de acá, la región interior va a ser esta y la otra, la región interior va a ser esta. Si tiene el rulito del lado de adentro es lo mismo. Si uno tiene una cosa así, también es lo mismo, porque uno tiene una curva cerrada que sería esta, ¿sí? Esta chiquitita así, que es esta, y la otra que sería así. Nos quedó de cualquier forma esto. Queda así. ¿Sí? Acá vendría el rulito. Entonces, esta es una curva cerrada, simple, esta es una curva cerrada, le ponemos que las dos sumadas me dan... Sí, las infinitas primitivas son holomorfas en el mismo recinto que F. ¿Sí? Porque fíjense que entre comillas no perdemos ningún punto, porque podemos hacer las integrales en todo punto porque son abiertos. ¿Sí? Es loco. ¿Ven por qué ahora entienden por qué definimos una función holomorfa? Bueno, porque las funciones holomorfas son las que tienen esta propiedad. Dentro de un rato vamos a ver que tiene infinitas derivadas. A ver. A mí me anda bien. No. Audiometría, Pedro. No, es un chiste. No sé. Si no debo ser yo porque... Si no, cambio de auricular. Lo que pasa es que el otro auricular que tengo es este y me da calor en las orejas. Este sí se escucha bien. Este es así. Yo escucho bien. ¿Está? Debo tener poca... Bueno. Entonces, ¿estamos acá? ¿Estamos acá? Demostramos que la función teorema de Cauchy o Cauchy-Gursat, seamos justos, es el teorema de Cauchy-Gursat. Si una función es holomorfa en un recinto, entonces cualquier curva cerrada en el interior da integral cero. Fantástico. Sigamos. Este lo voy a saltear porque es muy largo. Este lo vieron en la demostración de la clase. A ver, ¿qué tenemos? Lo voy a hacer rápido más que saltearlo. Yo les digo, vayan y vean la clase, que ahí está bien todo explicadito. Dice que si uno tiene un recinto, un recinto, sí, adentro del cual pasan cosas. Si uno tiene una curva C, ¿sí? Si uno tiene una curva C, en cuyo interior, curva C, acá hay un esquemita. Sí, ahí está. Es más fácil. No, esperen que estoy haciendo lío. Acá. Si uno tiene una curva C y adentro de la curva C hay curvitas, ¿sí? Que son las que rodean a la parte no homogénea, no simplemente conexa del recinto, ¿sí? Y cada una de estas es C1, C2, C3, todas recorridas en sentido positivo, ¿sí? Lo que dice es que la integral sobre C de la función es la suma de las integrales sobre todas las curvitas. ¿Sí? Sea eso igual a 0 o no. ¿Sí? Pero esto se usa en general cuando la función no es holomorfa acá adentro, no es holomorfa en cada uno de los interiores de las curvitas C sub i. ¿Sí? La demostración es muy fácil, es más geométrica que analítica, pero vamos a sacarle muchísimo jugo, que es lo que... Esto es un teorema, insisto, teorema de Cauchy. Deberíamos ponerle Gursat. Es el teorema de Cauchy-Gursat porque no pedimos que la función tenga f' continua. Entonces, en realidad es Cauchy-Gursat. Reivindiquemos a Gursat. Entonces, ¿cómo se demuestra? La demostración es muy simple. Voy a agarrar dos curvas con esto porque tengo dos partes donde la función no es holomorfa, ¿no? Si hubiera más, tendría que hacer más lío. Igual ya acá hay bastante lío porque hay mucha anotación de muchas cosas. La idea es armar dos curvas cerradas. ¿Dónde está? El dibujito este, acá está. La primera curva cerrada, simple, que encierra un recinto simplemente conexo, es armar de esta manera. Voy por acá, recuerden que esta es la curva C, la parte de afuera, y después me meto, en algún momento me meto hacia adentro y recorro la mitad de uno, la mitad o una parte
después voy en otro segmento, recorro la mitad del otro segmento y qué sé yo. Fíjense que esta curva está así, ¿sí? Es una curva, bueno, no importa que no pase por el lugar, es una curva que es simple y adentro es simplemente conexo. ¿Estamos? Con lo cual, si la función es holomorfa en todo punto, ¿sí? Recuerden que la función es holomorfa en, vamos a marcar con esto, en todo punto acá adentro, ¿sí? No es holomorfa adentro de los circulitos que están en gris, pero sí en todos los otros puntos. Con lo cual, dentro de esta curva la función es holomorfa. Ergo, la integral sobre esta curva, que la vamos a llamar, no me acuerdo cómo se llama, quizás se llame gamma 1, da de f de z, da 0. ¿Sí? Si uno calcula la otra parte de la curva, como para que después sumar y pueda armar algo, ¿la curva puede pasar en unos puntos donde no es holomorfa? No. No. Es holomorfa, vamos de vuelta. Vamos a borrar esto porque es un despelote. Esto, miren. ¿Sí? La función es holomorfa sobre todos los puntos interiores. Exactamente. No vamos a pasar, en general, si vas a pasar por un lugar donde donde la función no es holomorfa, vas a tener que analizar la convergencia de la integral. Si es por ejemplo, a 1 sobre z, ¿sí? 1 sobre z. Si vos integrás, ¿no? Esta no es holomorfa en z igual a 0. Si esta curva tenés la, entre comillas, mala suerte de que te pasa por 0, vas a tener que analizar la convergencia de la curva, de la integral. Si vos pasás, estás integrando una función como el logaritmo, ¿sí? Y tu curva pasa, pongamos que acá está el corte de rama, y tu curva pasa así, vas a tener que ver qué haces con esto, porque va a haber un salto de la parte imaginaria en 2π, o, no, bueno, vamos a elegir otra curva, vamos a elegir esta curva, por ejemplo. ¿Sí? Esta curva C. Fíjense que cuando pasen por acá, la función argumento, mejor dicho, la parte imaginaria del logaritmo va a sufrir un salto. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, salvo esos casos particulares, no vamos a pasar por las singularidades donde la función no es holomorfa. En este caso, la función es holomorfa en todo punto interior a la curva C y exterior a las curvas C1 y C2. ¿Sí? Sería toda la parte blanca. Bueno, esta parte blanca no. En toda esta parte blanca, sin incluir a los bordes. ¿Sí? Eso forma un abierto. No simplemente conexo, pero forma un abierto. En todos esos puntos la función es holomorfa. ¿Estamos? Vamos al siguiente dibujito. Cuando uno, fíjense, esto está en la clase muy todo desarrollado. Esta es la integral que da 0, que tiene los pedacitos de las curvas, los segmentitos que unen. Es un quilombo de notación esta demostración, pero es bastante simple. Uno puede agarrar la otra curva, la mitad que le queda abajo, vamos a hacerlo en verde, y entonces viene, por ejemplo, en la otra curva, vienen por acá, pasan por el mismo segmento, agarran la otra mitad de la curva, pasan por este segmento, la otra mitad por este segmento y terminan por acá. Fíjense que la curva verde, vamos a hacer una curva verde, esta curva verde, sí, estoy dibujándola mal a propósito, no mentira. ¿Sí? Esta curva verde que, no sé, esta la llamamos gamma 1, a esta llamémosla gamma 2, es como la de arriba. Es una curva que adentro tiene un recinto simplemente conexo, donde el cual, en todo punto del cual la función es holomorfa, con lo cual la integral sobre gamma 2 de f de z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta curva da 0, esta curva da 0. Si la sumo,
me da 0. Pero fíjense que si la sumo, y esa es la tanga de toda la demostración, vamos a agarrar amarillo, este segmento lo recorrí en un sentido y después en el otro. Lo mismo pasó con este y lo mismo pasó con este. Bien, entonces se me anulan porque voy en un sentido y después voy en otro. Entonces ni me aparecen los segmentos. Eso me tranquiliza porque si dependiera de dónde me metí para recorrer las curvas de adentro es un lío, porque no debería depender de eso. Fíjense que en la curva de arriba recorrí la mitad de esta curva, por ejemplo, la mitad en una de ellas y la otra mitad en la otra. Así que en realidad la recorrí entera. Al revés, porque fíjense que esto está recorrido en sentido horario, al revés pero entera. Y lo mismo pasó con esto. Bueno, la demostración es eso. Esencialmente, ven, acá tengo una curva, acá armo la otra, acá tengo la de abajo, y esta es todo este quilombo, es lo que acabo de decir. Segmento 3, se me va con este segmento 3, el 2 con el 2, y qué sé yo. ¿Sí? Moraleja, la integral. La integral. Esto digo, lo veo rápido porque supongo que ya vieron la clase. La integral en una curva C, ¿sí? Si adentro tengo C sub 1, C sub 2, C sub 3, etc., dentro de los cuales la función no es holomorfa, entonces la integral sobre C va a ser la suma de las integrales sobre C sub I, ¿sí? De f de z, ¿no? Eso es buenísimo porque lo vamos a usar mucho para resolver problemas y para entender un montón de cosas. Este corolario que viene ahora, efectivamente, este corolario que viene ahora es un caso particular del anterior. ¿Qué pasa si en vez de tener C1, C2 y C3 tenemos simplemente 1? Me olvido siempre que en el mouse es más fácil. Tengo una sola C1. Tengo una sola C1. Tengo una sola curva dentro. Lo que me estaría diciendo esto es que la integral sobre C es igual a la integral sobre C1, independientemente de lo que pase entre C y C1. ¿Se ve? Si yo pongo otra curva, acá, C2, ¿cómo les parece que va a ser la integral sobre C con la integral sobre C2? ¿Cómo les parece que va a ser la integral de C sobre C, la integral sobre C2 o la integral sobre C1? Fíjense que hay una dentro de la otra. Igual a la de C1. Exactamente, señora Trinidad. Las tres son iguales. Fíjense todo el quilombo que tuvimos que hacer para entender por qué la integral en módulo de z igual a ρ de diferencial de z sobre z es igual a 2pi. ¿Se acuerdan? Con esto empezamos la clase. Con n igual a menos 1 lo que me queda es que la integral de diferencial de z sobre z por integrado en módulo de z igual a ρ es 2pi. Fíjense que 2pi no es casualidad que sea el salto que sufre la parte imaginaria del logaritmo, que es la primitiva. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Lo que digo con esto es que no aparece ρ. ¿Por qué no aparece ρ? Porque si esta integral es lo mismo que esta y es lo mismo que esta, si lo hiciera para estos, ¿sí? Lo hiciera para este problema, ¿sí? Lo que me quedaría es que para esta integral con un ρ1, para esta integral con un ρ2, para esta integral, bueno, supongo que está todo en el mismo lugar, ρ3, esta integral da igual que esta y da igual que esta, o sea, no puede depender de ρ. La justificación de por qué, no, estaba en otro archivo, la justificación de por qué esta integral no depende de ρ, si quieren, la justificación es porque hice la cuenta, entender por qué no depende de ρ y que está bien, es este corolario, del teorema de Cauchy para múltiplemente conexos. ¿Se entendió? Si tengo una curva C1 y una curva C2
y entre las dos, la función es holomorfa entre esas dos curvas, entonces las integrales son iguales. Esto me ayuda a entender por qué no dependía de ρ el resultado, que para mí es lo más chocante de todo, de esas tres cuentas. No es que me sorprende, porque ya hace mucho que lo sabía, pero lo muy raro es que no dependa de ρ. Que de 0, que de 2pi, que sé yo, porque no aparezca ρ. Es muy raro. Bueno, es finalmente, si quieren, el teorema de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, si quieren, en un caso en particular. ¿Sí? Por eso la integral no depende de ρ. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver que por cada resultado íbamos a tener un teorema? Bueno, el teorema para que me dé, ¿sí? Quedaba, ¿se acuerdan? La integral z a la n diferencial de z era 0 si n es mayor o igual que 0. Esto, teorema de Cauchy, lo vimos hace un rato. Esperen que me muevo. 2pi es por el 2pi si n es igual a menos 1. Menos 1 es el teorema de Cauchy múltiplemente conexos. Y el 0 es este teorema que viene ahora. ¿Sí? Tres teoremasazos para entender los cálculos que hicimos. Dice, ¿estamos bien hasta acá? Ahora nos metemos en la parte donde a uno le explota la cabeza. ¿Estamos acá? ¿Todo ok? Muy bien, niños y niñas. Melina, Emilia. Fórmula integral de Cauchy. Que en realidad los rusos llaman fórmulas de Shohovsky, creo que es así se escribe. Shohovsky. O algo parecido. Son fórmulas de Shohovsky. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto. Esperen que borro un poco. Ahí está. ¿Qué dice? Si uno tiene una función, ¿sí?, holomorfa en todo punto de una curva C y en todo punto interior. Bien, saben que estamos hablando otra vez de lo mismo como hablábamos en el teorema de Cauchy, donde si uno tiene una curva C, en realidad lo que está hablando es de un recinto que es más grande, lo incluye, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, borramos eso. Si es una función holomorfa, ¿sí?, sobre una curva C, qué sé yo, y Z0 es un punto interior a la curva C, entonces, escuchen esta, la derivada enésima, vamos a poner n mayor o igual que 0, la derivada enésima de la función en Z0 tiene una expresión con una integral. Me está diciendo a mí dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Primero, que el valor que me esté dando sea una derivada. ¿Sí? Es una derivada. No me preguntó si existen las derivadas. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados a análisis 2, que le dan una función y me dice, calcular la derivada cuarta. Ah, pero primero la tengo que demostrar que existe. En las funciones holomorfas, no. Esto me está diciendo que si es una función holomorfa, todas las derivadas existen. Así de una. Porque este n no me dice, primero demostrarlo. No, me dice, si la función es holomorfa, entonces el valor de la derivada enésima en Z0 vale tanto. Perdón, Primero, te escucho. sí, pero eso es porque justamente si es holomorfa, o sea, tengo todas las funciones diferenciables, o sea, tanto la parte real como la imaginaria de la función son funciones diferenciables. Sí, pero diferenciables. Ojo, significa que estás hablando de la primera derivada. Nada más. En análisis 2, vos podés garantizar la primera derivada, que es diferenciable. Después tenés que analizar la derivada, si es diferenciable, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Recordá que cada derivada es un parto en análisis 2. O sea, es un problema... es un problema cada derivada. Esto te está diciendo de una que si vos querés calcular la derivada 274,
la podés calcular. Te vas a tener que poner tenés que calcular esta integral con esta forma y qué sé yo, pero la podés calcular. Hasta C2 podríamos decir con Cauchy-Riemann. Tampoco, porque vos con Cauchy-Riemann lo que decís es que las derivadas primeras cumplen con cierta relación y no sabes nada sobre la derivada primera más que sean iguales unas con otras. Pueden ser discontinuas, en principio. Pueden ser discontinuas, no lo van a hacer, pero pueden ser discontinuas. Este teorema recién, la fórmula integral de Cauchy, fíjense qué loco, la fórmula integral de Cauchy habla de una integral que me está diciendo cómo se comportan las derivadas. ¿Sí? ¿Me ven? ¿Quedó claro? No podés garantizar nada de la derivada segunda, estrictamente. Después de demostrar este teorema, si demostramos este teorema, en realidad vamos a demostrarlo solo para n igual a 0, que es el fácil. Los otros están en todos los libros. Vos con Cauchy-Riemann solo podés hablar de la derivada primera y ni siquiera sabés si es continua, no sabés si existe la derivada segunda. No, es una pavada la demostración. Es larga. Esta primera es una pavada. La otra, se las muestro en el Churchill que anda por ahí, es bastante fácil. Bastante fácil, es larga pero es fácil. Pero más allá de la cuenta, lo que quiero que entiendan es que hasta ahora sé que una función holomorfa, sí, Cauchy-Riemann, la parte real con la imaginaria. 2, acabo de aprender que si es holomorfa en todo un recinto, una curva cerrada me da integral 0. Si tiene agujeritos, sumo las integrales de las curvitas. Y ahora viene casi digo este hijo de puta, viene y me dice, mira, la derivada enésima vale tanto. Tremendo, es toda derivada de cualquier orden puedo calcular. Y aparte, como fíjense, la derivada, por ejemplo, 30, ¿no? Agarremos la derivada 30. Tiene una expresión, ¿sí?, para cada z0. Para todo z0 tiene una expresión. Y yo sé que existe. Segunda, la derivada 31 existe. Con lo cual, la derivada 30 tiene que ser continua y tiene que ser holomorfa, porque si no, la 31 no existiría. ¿Se ve? Entonces, ya de movida que me digan, vos podés calcular la derivada de cualquier orden, me está diciendo que todas esas derivadas van a ser holomorfas. Esta me está diciendo, esta fórmula me está diciendo que son todas holomorfas. Porque si me dijeron, esto vale hasta el orden 30, y yo sobre la 31 no podría decir nada. Pero como la 31 también existe para todo punto, ¿sí? ¿Se ve? Como la derivada 31 existe, la 30 tiene que ser continua. Entonces la 30 es holomorfa, y lo mismo para la 31 con la 32, y así con todas. Todas tienen que ser holomorfas, que de hecho es uno de los corolarios de este teorema. Esta demostración es más o menos simple, se basa en el corolario de recién, porque toda la trampita de esta demostración es escribir esto que está acá. ¿Sí? Fíjense, como sé que entre esta curva y esta curva, ¿sí?, esta chiquitita, la función es holomorfa, porque sé que es holomorfa en todo punto, la función f. Esperen, era una cosa, la segunda cosa ahora les digo cuál es la que me sorprende. Fíjense que la función f es holomorfa en todo punto interior a la curva. Sin embargo, la integral da distinto de 0. No por f, sino por esta porquería que le está dividiendo. ¿Sí? Lo que hace no holomorfa al integrando, o no holomorfo al integrando, es este cociente. Este cociente no es holomorfo, pero la función sí lo es. Eso suelen confundírselo. Y a eso, en realidad, solemos apuntar cuando hacemos ejercicios sobre integrales y fórmula integral de Cauchy, que digamos toda una rama de ejercicios. O sea, apuntamos a que sepan distinguir que la función f es holomorfa, pero la integral no da 0 porque estoy dividiendo por algo que no lo es. Porque fíjense que como z0 es interior al coso, al interior de la curva,
en algún momento se anula, con lo cual esa integral, ese integrando, deja de ser holomorfa. ¿En dónde? En Z0, solamente en Z0. ¿Sí? Entonces tenemos que derivamos a cualquier orden, que la función es holomorfa, en realidad eran tres las que quería decir, que la función es holomorfa, pero el integrando no, porque justo se anula en Z0, así que no es holomorfo el cociente en Z0, que es justamente donde tengo información. ¿Sí? Y tercero, algo que me parece bastante raro, es que fíjense que el valor de f en Z0 se obtiene integrando la función f en puntos lejanos de Z0. ¿Sí? Es cierto que Z0 está en el cociente, en el denominador, pero lo que hago es, ¿cuánto vale la función? Mire, se lo pongo en un gráfico. ¿Cuánto vale la función en este punto, en este Z0? ¿De qué depende? Y de lo que vale acá, en estos Z, porque la integral son los valores de Z, ¿sí? Son los valores de Z que están sobre la curva, que son lejos de Z0. Entonces es una relación bastante chocante esta. Si uno la analiza con un poco de paciencia, se da cuenta que es muy revolucionaria a lo que venimos pensando. ¿Sí? A mí me encanta, esta relación me encanta porque es muy compleja. No de compleja, de complejo, digo, es muy complejo todas las implicaciones que tiene. La demostración es más o menos simple. Estas dos son iguales, ¿por qué? Porque entre la curva C y la curva C sub R, el cociente f de z sobre z menos z0 es holomorfo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el z0 está acá adentro, ¿no? El z0 es adentro del circulito chiquitito. Esto es C, la función es holomorfa en todo punto acá, así que por el corolario anterior me da igual. Entonces, lo que hago es escribir esta diferencia. Yo lo que quiero demostrar es que esto es igual a 0. ¿Sí? Porque fíjense que me queda f de z sobre z menos z0 menos f de z0. Sí. No lo vamos a hacer, pero efectivamente sí, es una de las conclusiones. Santiago, le estoy contestando, dice, ¿y se puede usar esto para encontrar la derivada para todo z, la función de la derivada? ¿O ya es pedir mucho? No, precisamente esto es lo que te garantiza que podés calcular la derivada. Si querés, tenés una expresión para la derivada que es esta integral. Es esta integral que está acá. ¿Sí? Pero sí, primero existe. De hecho, ahora cuando lo demostremos, después agarramos el corolario dice existen todas las derivadas, bla, bla, bla. ¿Sí? Y tenés una forma para calcularlo. ¿Sí? Bueno, lo raro, insisto, es que la función de acá está controlada, digamos, por la función en todo punto de una curva alrededor. No deja de ser notorio. Eso ya lo dije, vamos acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que esto vale 0, no 9, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿por qué digo que quiero demostrar que esto es 0? Porque esta es la integral que quiero demostrar, f de z0, ¿y esto cuánto vale? La integral de z, de diferencial de z sobre z menos z0, ¿cuánto vale? A ver, ustedes hicieron esta cuenta. La integral de módulo de z igual a ρ, diferencial de z sobre z. ¿Sí? Esto era 2pi. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de módulo de z menos z0 igual a ρ, diferencial de z sobre z menos z0. ¿Cuánto vale esta? A ver. ¿Lo mismo? Vale lo mismo. Vale lo mismo. O uno cambia la variable, hace un cambio de variable, w igual a z menos z0, o mira qué significa. Fíjense que esta cuenta, esta que está acá, es agarrar un circulito alrededor del 0 de radio ρ. ¿Sí? Esta cuenta que está acá es agarrar un circulito alrededor de z0
e integrar acá. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Y que está puesto en otro lado nada más. Si yo pusiera estos ejes, los muevo acá y los pongo acá, lo que tengo es esta cuenta de la izquierda. Eso es el cambio de variables. Sofía Gualdiera, 2 y porque no depende de RO. Exactamente, Claro, también es da que 2. el de la derecha, el de la derecha, si tomo Z0 igual a 0, obtengo el de la izquierda. Exactamente, exactamente. Es simplemente un cambio de variables. Entonces, fíjense, tengo acá, limpio un poco. Esto es lo que quiero ver, que es igual a esto, que vale 2pi por f de z0. Fíjense que esta relación es esta, para n igual a 0, ¿no? Que es lo que estoy demostrando. ¿Dónde está? Tengo muy enchastrado, voy a limpiar. ¿Sí? Lo que estoy demostrando es la relación esta. Lo había escrito, pero ahora lo borré. Voy a demostrar la relación esta para n igual a 0. O sea, la que me da la función, no la derivada. ¿Sí? Yo lo anoté y después lo borré, perdón que no lo aclaré. Entonces, para n igual a 0, lo que quiero demostrar es precisamente esto, ¿no? Que la integral de f de z sobre z menos z0, en una curva C que incluye al z0, es igual a 2pi por f en z0. ¿Sí? Eso es lo que quiero demostrar. Y esto es esto que está acá. Entonces, esta integral, estas dos integrales, si quieren, se pueden escribir en C o en C sub R, porque entre esos dos puntos las funciones son holomorfas. Bueno, lo escribo entonces en C sub R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el R este del circulito alrededor de Z0 que está acá adentro, lo voy a hacer tender a 0. Y ahí voy a encontrar el resultado que quiero. Entonces, esto lo voy a acotar. ¿Dónde estamos? Lo voy a acotar. Esto, ¿sí? Lo que tengo entonces es esto. Esta integral, si le pongo módulos, es menor o igual que, fíjense, C sub R por f de z menos f en z0 sobre z menos z0 módulo diferencial de z. Uy, se me fue de la pantalla. Diferencial de z. La función es holomorfa. Si es holomorfa, es continua. Entonces uno puede hacer que f de z menos f de z0 sea menor que epsilon si z es menor, si z menos z0 es menor que delta. Bueno, lo que hago es tomar delta igual a r, lo mismo que antes. La idea es que este r, ¿dónde está? Este r que está acá, esperen que voy a borrar un poco, este r que está acá, este es un r chiquitito, ¿sí? Este r lo voy a hacer tender a 0 y el z0 está acá adentro. Entonces, vengo acá, entonces tengo f de z menos z0 es menor que epsilon siempre y cuando z esté cerca de z0 esencialmente. Así que esta integral, esta, que es esta que está acá, me queda esto menor o igual que el módulo adentro, qué sé yo, menor que este epsilon viene de la función. Este r viene del radio. ¿Sí? Si quieren le podemos epsilon, es lo mismo. Y este diferencial de z, que está acá, en módulo, me da la longitud de la circunferencia, 2pi por r. ¿Qué me queda? 2pi, no, perdón, queda epsilon por 2pi por r sobre r, que se me va el r, me queda 2pi por epsilon. Es decir, que cuando r tiende a 0, que lo puedo tomar perfectamente, porque mi idea es demostrar que esto vale 0, ¿sí? Esta igualdad vale 0, lo que me hace es que esta integral tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. ¿Pero qué es epsilon tender a 0? R tiende a 0. ¿Sí? El radio de la circunferencita. ¿Qué demostré entonces? Bueno, esta es la misma acotación de antes. ¿Qué demostré entonces? Que efectivamente acá hay un igual. ¿Sí? Entonces saco esto porque no me gusta. Me quedó que la integral de f sobre z menos z0 es 2pi por i
por f de z0. Este 2pi en la fórmula integral de Cauchy está puesto ahí como el cociente, pero es lo mismo. Para derivadas de orden superior, solamente les muestro, está en todos los libros, pero a ver si puedo abrir. No, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a compartir la pantalla. A ver, vení acá. Se los muestro un toque y seguimos. ¿Te abrí o no te abrí? Acá está. Esto estaba en Mario. Tengo un quilombo en esta computadora. Ahora que todo pasa por Mario Clases. No, 2021. ¿Dónde lo metí? Hoy a la mañana lo estuve mirando. 2020, ¿era esto? Acá está. Esto viene después. Espera que estoy buscando para no buscarlo como loco. Acá está, miren. Voy a compartir esto. Share. ¿Dónde está? Este creo que es. A ver. Sí, fíjense. Este es la sección 51 del Churchill que está en el campus. Esta cuentita que está acá, es la acabamos de hacer. F de z menos f de z0, epsilon delta, sí es esta. ¿Sí? Cuando uno quiere demostrar, ¿quién era el que preguntaba? Álvaro. Cuando uno quiere demostrar para n mayor que 0, lo que quiere demostrar es, por ejemplo, esta, ¿no? F'. Si uno quiere demostrar que F' es la forma, qué sé yo, simplemente lo que se hace es escribir, por ejemplo, la función f, ¿sí? Y hacer el cociente incremental sabiendo que la función se puede escribir como fórmula integral de Cauchy. Y después la derivada segunda se puede hacer. Fíjense que ya empiezan a quedar integrales un poco más ásperas, pero esto se puede demostrar que tiende a cero. No, esto no se puede demostrar. Esto con la diferencia va a tender a cero. No, esto sí tiende a cero. Esto delta z sobre, sí, porque esto lo puedo acotar. Sí, fíjense que es la misma idea. Estoy haciendo al lado izquierdo de esta igualdad, de acá para acá, ¿sí? Estoy demostrando que la integral es igual a la derivada, con un cuadrado abajo. La derivada cubo se hace con la derivada segunda y así por inducción. No es tan complicado, fíjense que ya empieza a ser un poco más largo. En el Churchill después hay que acotar, sí, no es complicado. La derivada, ¿ven? La derivada se hace con la derivada segunda con la derivada primera, etc. Sí, esta no está muy completa, esta demostración. Está más bien, veamos que lo entendemos. En el Markushevich me parece que está mejor, pero igual no se maten. Más vale entenderlo que eso. El que le interese, Open Board, acá. El que le interese, sí, estamos, ¿qué quilombo es esto? Esperen que me quedé en otra ventana yo. Acá está. ¿Sí? Entonces tenemos demostrado en principio la fórmula integral de Cauchy. Yo les sugiero que vean la demostración para n mayor que 0. Es interesante. Y ahora sí, llegamos a los dos hipercorolarios que decía alguien por acá
que ya no lo encontré, Santiago, ¿sí? Primer corolariazo. Si una función es holomorfa en un punto, entiéndanse que no me interesa solamente en un punto, me interesa en un recinto, pero en un punto. Si una función es holomorfa en un punto, admite infinitas derivadas que son, a su vez, holomorfas. Chupate esa mandarina. Cuando uno demuestra que una función holomorfa tiene derivada, no está demostrando la derivada, está demostrando todas las derivadas. ¿Sí? Y eso me lo dice la fórmula integral de Cauchy. Y uno último, y que tiene que ver con usando esto en conjunción con el teorema de las tres equivalencias, si una función es holomorfa en un punto, las derivadas de cualquier orden y las primitivas de cualquier orden son todas holomorfas. O sea, ya está. Esto es un concepto que no existía antes. Si uno tenía una función variable real, tenía que andar demostrando derivada por derivada. Acá, si uno demuestra que una función es holomorfa, o sea, Cauchy-Riemann más diferenciable, fíjense que Cauchy-Riemann más diferenciable está hablando de la primer derivada. Ya está garantizada la existencia de todas las infinitas derivadas. Esto es consecuencia del teorema de Cauchy. ¿Sí? Entonces, otra vez, vemos que las cuentas, los cálculos no son tremendamente complicados, pero las implicaciones son, sí, grosamente complicadas. Y acá creo que termina este texto y tenemos que cambiar a otro. A ver. Sí, hay que cambiar a otro. ¿Estamos acá? Esperen que voy a cambiar de archivo. Documents. Clase 10. Clase 11. ¿Dónde estará el 11? Ay, me pica. No, opening board no, salame. Clases. Clases en PDF. Vale, lo tengo todo el día. ¿Estamos acá, niños? Ahora vamos a ver un par de cosas que nos faltan para completar más o menos los días, los temas del día. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, primer corolario del teorema que acabamos de ver. Como sabemos que las derivadas de una función, la derivada de una función se puede escribir a partir de las derivadas de las funciones, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si la derivada enésima existe, vemos que las derivadas parciales cruzadas que suman orden total n, ¿sí? Si la derivada que estoy analizando es la de orden n, entonces todas esas son diferenciables y todas cumplen con Cauchy-Riemann. ¿Sí? Recuerdan que si uno tenía f, negrito, f de z, ¿sí? F' de z, la podían escribir de varias formas. Por ejemplo, u sub x más i b sub x. Si uno deriva dos veces, uno podría ponerlo como derivada dos veces respecto de x, u sub xx más i b sub xx, o derivarla respecto de i por su Cauchy-Riemann, entonces me empiezan a quedar derivadas cruzadas del mismo orden que la derivada total de f. Entonces el corolario lo que dice no es más que eso, que las derivadas parciales de todas las partes reales y la parte imaginaria son todas diferenciables y todas cumplen con Cauchy-Riemann. No es un corolario muy grosso, salvo que uno quiera trabajar con U y B, que es interesante. Teorema de Morera. Este es el segundo teorema, ¿sí?, más importante que completa al teorema de Cauchy. Esto es una especie de inverso del teorema de Cauchy. Recuerden que el teorema de Cauchy dice lo siguiente: si f es holomorfa,
entonces la integral en un camino cerrado es igual a 0. No dice sí, solo sí. Dice si es holomorfa, entonces es 0 la integral. El teorema de Morera es la inversa. El teorema de Morera, que no tiene en general ¿cómo se llama? La propaganda del teorema de Cauchy, es tan importante, o si quieren, más importante que el teorema de Cauchy, porque lo completa. Dice, si es una función continua en un dominio, no sé qué es holomorfa, si f es una función continua, y para cualquier curva cerrada, acá hay una aclaración en los videos en YouTube, porque yo en la clase me olvidé de aclarar que era curva cerrada orientada positivamente, como corresponde. Entonces hice una pequeña aclaración en un video cortito, pero esencialmente dice eso, que las curvas son cerradas y orientadas positivamente. Si uno tiene una función continua y para cualquier curva cerrada, ¿sí?, orientada positivamente, la integral me da 0, entonces la función es holomorfa. ¿Cómo se hace? No fue tan taquillero como el de Cauchy. Sí, no tiene tanto peso, pero para mí debería haber un teorema que se llame de Cauchy-Morera, que diga una función es holomorfa, sí, solo sí, las integrales en cualquier camino cerrado dan 0. Eso se llamaría teorema de una especie de Cauchy-Morera, porque es súper importante. Lo que pasa es que en general no se usa de esa manera, se usa al revés. Los teoremas se usa, el teorema de Cauchy en particular, se usa que si es holomorfa entonces da 0, no se suele volver, no sé por qué, es una cuestión de uso más que otra cosa. La demostración es muy simple, porque se usa el teorema de las 3 equivalencias. Otra vez. ¿Qué dice? El teorema de las 3 equivalencias dice que si tiene primitiva, integral camino cerrado o integral entre dos puntos da lo mismo. Si uno entra al teorema de las 3 equivalencias por la parte de que las integrales para caminos cerrados dan 0, ¿sí?, eso me dice que es equivalente a que tenga primitiva. ¿Recuerdan que hace un rato habíamos demostrado que tenían infinitas primitivas? Esa primitiva es holomorfa, ¿sí? Y si esa primitiva es holomorfa, ahora sabemos que su derivada es holomorfa. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál sería el camino? 3 equivalencias. Si la integral en un camino cerrado de f de z es igual a 0, esto es un sí, solo sí, es un sí, solo sí, f tiene primitiva. Ahora, f, que es la primitiva, es holomorfa, ¿sí? Esto lo sabíamos de antes. F es holomorfa. Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, f' de z es holomorfa. Pero f' de z es igual a f. Entonces, f de z es holomorfa. Fíjense el quilombo que hay que hacer para volver. Pero efectivamente es lo que sucede. Si una función tiene integral 0 en cualquier camino cerrado, entonces la función es holomorfa. Y eso es un sí solo sí. Ahora sabemos que es un sí solo sí. ¿Ven? Y todo a partir de teorema de Cauchy, más el teorema de las 3 equivalencias, que me encanta porque yo en chiste les digo siempre que no demuestra nada, pero fíjense que todos estos resultados, buena parte de estos resultados los estamos obteniendo usando el teorema de las 3 equivalencias. Entramos por primitiva o entramos por el camino cerrado, pero lo seguimos usando. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Miren, miren por dónde vamos. ¿Ven? Hicimos todo esto, todo esto, y estamos acá. Teorema de Morera. Ahora viene valor medio de Gauss. ¿Estamos acá o están dormidos? Estamos. ¡Qué paciencia que tienen, por favor! Denme un segundo, voy a buscar agua.
Estamos. Sí, 2 contestando, el resto está roncando. Es muy difícil para ustedes, reconozco que es muy difícil estar 2 horas escuchando a un chabón hablando de análisis 3. Trato de hacerla divertida en la clase, trato de preguntarles cosas de vez en cuando, de hacerla como, esto acá pasó tal cosa, que yo por más que no pasó un carajo, porque si no es mortal, 2 horas escuchando análisis 3 sin dormirse, a las 2 de la tarde yo sería incapaz. Esto estamos. Valor medio de Gauss. El valor medio de Gauss ¿cómo se llama? Es un caso particular de la fórmula integral de Cauchy. Sale muy fácil. Podemos hacer la cuenta. ¿Qué hora es? Y media. ¿Y qué me queda? Desigualdades Cauchy, álgebra. Módulo máximo lo vemos la clase que viene. Valor medio de Cauchy, rápidamente. Si uno tiene f de z0, f de z0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral en una curva c de f de z sobre z menos z0. ¿Sí? Si esta curva c es una curva particular, que es una circunferencia, lo que se obtiene es esto de acá arriba. Esencialmente es eso. Si c es z, bueno, el conjunto z menos z0 igual a ρ, entonces z menos z0 es igual a ρ por e a la i phi. Entonces esto queda 1 sobre 2pi. Y acá me queda diferencial de z, que es igual a ρ por i por e a la i phi. Diferencial de phi. 1 sobre 2pi integral entre 0 y 2pi, ¿no? Porque phi va entre 0 y 2pi. F de z, que es f de z0 más ρ por e a la i phi. Esto está en la clase igual, ¿eh? Ρ por i, no, ρ por e a la i phi, ρ por i por e a la i phi, diferencial de phi. Esta es la parametrización de la curva de arriba, si no me mandé ninguna cagada en el medio, y acá entramos a simplificar. Ρ con el ρ, e a la i phi, i con i, y ya está, me quedó esta integral, me quedó esta que está acá. ¿Ven? 1 sobre 2pi por la integral de f por diferencial de phi, que es esto. La única diferencia es que acá puse phi y abajo puse phi. ¿Sí? Se hacen 2 patadas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, todavía no lo usamos. ¿Para qué me sirve esto? Lo vamos a usar en el teorema de valor medio, que en realidad toca la semana que viene. Desigualdades de Cauchy es algo muy interesante que algunas veces se usa, pero nosotros lo vamos a usar principalmente para el teorema que viene, que es el teorema de Liouville. ¿Sí? ¿De dónde sale la desigualdades de Cauchy? Dice que, fíjense que si la función está determinada por sus valores en la frontera, eso es lo que dice la fórmula integral de Cauchy, esencialmente. ¿No? Que la f de z0 o alguna derivada es f de z integrado con algún cociente, pero lo que depende es de lo que pasa en el borde. Dice que la derivada enésima en z0 es menor o igual que, bueno, n factorial porque hay una derivada, el máximo, m sub r es el máximo de la función a lo largo de la circunferencia, ¿sí? mr, r es igual al máximo de f de z, módulo, obviamente, sobre la circunferencia no, la curva, pero esto se hace sobre una circunferencia, no importa, bueno, circunferencia. Y R es el radio de esa circunferencia, es un caso particular. Pero ¿cómo se demuestra? Muy pavo, es la función derivada enésima, se acota la integral. Y fíjense que me queda n factorial, lo saco, 2pi me va a quedar, como meto módulo, 2pi. Este diferencial de z me va a quedar un 2pi por r. ¿Sí? En realidad el 2pi me queda abajo, ¿no? F de z es m sub r, y este es r a la n más 1. Así que fíjense que me queda mr, el 2pi se me fue con el 2pi, r con r a la n más 1 me queda un r a la n, y perdí el n factorial, que no lo había puesto.
n factorial. Fíjense que esta relación se encuentra muy fácil acotando la integral, ¿sí? Estoy yendo rápido porque estas clases ya las vieron, y si no les recomiendo que las vean porque es lo mismo pero dicho más ordenado. ¿Para qué me sirve esto? Nosotros lo vamos a usar para el teorema que a mí me encanta dar presencial. Esto yo creo que análisis 3 lo extraño son 4 o 5 hitos a lo largo del curso. Uno es cuando hacemos la cuenta del z a la n, que no depende de ρ, que es bastante chocante. Y el otro es cuando enuncio este teorema. La cara que ponen ustedes, del tipo, me estás cagando pero no me doy cuenta cómo, la ponen cuando vemos este teorema. Si una función f es entera y acotada, es constante. Chupate esa mandarina. Si uno tiene una función f de z que acotada significa que su módulo es menor o igual que, puta madre, menor o igual que alguna m para todos los complejos, entonces es constante. No hay ninguna función entera que esté acotada y que no sea constante. Ahí es donde ustedes empiezan, pero el seno, no, el seno no está acotado. Coseno tampoco está acotado. Exponencial tampoco está acotado. Y así van recorriendo su memoria de funciones y ninguna funciona. No, señores y señoras y señoritas, es un teorema. El teorema me dice que si la función es entera, o sea, holomorfa para todos los complejos y acotada, es constante. La demostración es muy simple. Es un enunciado de lo más... Me sale buleversante. ¿Son enteras? Sí, son enteras. No son en C, ¿sí? Uno cuando habla de entero, una función entera, f entera, esto es lo mismo que f holomorfa en C. Vamos a ver cuando veamos... ¿cómo se llama esto? Cuando veamos singularidades, que el infinito siempre es paquilombo. Vamos a ver que las funciones, por ejemplo, seno y coseno, exponencial, y las funciones bonitas que son enteras y que son rederivables y todo, en el infinito se pudre todo. Entonces, cuando uno habla de entera, habla en los complejos complejos, o sea, sin el infinito. La demostración es muy fácil. Si uno usa la... Uy, qué quilombo es esto. Si uno usa la desigualdad de Cauchy particular, esta, ¿sí? Negro. Esta, pero para n igual a 1, lo que queda es que la derivada primera en z0 módulo es menor o igual que 1 factorial m sub r sobre r. Es la, ¿cómo se llama? Es la desigualdad de Cauchy con n igual a 1. Que entonces, como, vamos de vuelta acá, m sub r es el valor máximo de la función para cada circunferencia, pero si está acotada para todas las circunferencias o para todos los complejos, el m sub r no depende de r, es un m para todos los complejos, sin el infinito, más claro. Entonces, la derivada en z0 es menor o igual que m sobre r. Me quedó tachado el r. M sobre r, que significa que cuando r tiende a infinito, da 0. Entonces la derivada de una función igual a 0 implica que la función es constante. Recuerden que en un abierto, aunque sea muy grande, la función, si tiene derivada 0, es constante. Esa es la demostración contundentísima de el teorema de Liouville. Si uno tiene una función acotada para todos los complejos en C, ¿no? Salvo el infinito, entonces es una función continua. Sí, es una función constante.
vamos a usarlo para muchas cosas. Para la principal, que la vamos a usar, el teorema de Liouville, es para resolver, si quieren, la primera duda que nos había agarrado, el primer problema que yo les planteé, que se acuerdan que cuando dijimos si uno empezaba con problemas de este tipo, x cuadrado menos 1 igual a 0, si uno planteaba esta ecuación en los reales se puede resolver, pero cuando uno plantea esta ecuación en los reales no se puede resolver, vino Euler y dijo, no, para acá lo que hay que hacer es pasar a otro conjunto más grande, que es z cuadrado, que es los complejos, bla, 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 de forma tal que esto tiene solución. ¿Sí? Muy bonito, grande Euler, nos sacamos el sombrero. Pero, ¿qué pasa con otra ecuación que no sea z cuadrado más 1? ¿Qué pasa si pongo z cuarta más 1? Bueno, también sé que tiene solución. ¿Qué pasa si pongo un polinomio cualquiera? Un polinomio cualquiera va a tener solución, va a hacerse nula en algún momento o nulo en algún momento. Bueno, hay un teorema que dice que sí. Ese teorema se llama teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio, miren, está acá el enunciado, todo polinomio con coeficientes complejos, ¿sí?, en el campo complejo, tiene al menos un cero. ¿Sí? Esto nos lleva, que tenga al menos un cero, nos lleva a que tiene n ceros, pero eso lo vamos a ver después, porque si puedo encontrar para cada polinomio un cero, lo que hago es reducir el polinomio, lo divido esencialmente, reducir el polinomio y a ese le aplico el teorema y reduzco y a ese lo aplico. La idea, la demostración, también lo hacemos medio rápido porque son menos 20, es demostrar por el absurdo. El absurdo es más o menos lo que usan siempre nuestros políticos, pero en la matemática lo que significa demostrar por el absurdo es, supongo que hay algo que se cumple. ¿Sí? Yo quiero demostrar que no se cumple, o quiero demostrar que sí se cumple. Entonces, pruebo lo contrario. Pruebo con lo contrario. Y si lo contrario me lleva a algo absurdo, entonces lo que supuse está mal. Entonces demuestro lo que sí quiero. Por ejemplo, quiero demostrar que, no sé, en este caso, que los polinomios, un polinomio cualquiera, tiene al menos un cero. Entonces lo que supongo es que no tiene un cero. No tiene ningún cero. Entonces, ¿a qué llego? A que entonces el polinomio es constante. De hecho, es la demostración de esto. Pero no es constante. ¿Por qué llegué a este absurdo? Y porque supusiste que no tenía ningún cero. Entonces, sí tiene un cero, que es el complemento. Bueno, la demostración es bastante simple. ¿Sí? La demostración es por el absurdo. Y suponemos que P no tiene ningún cero. O sea, lo que dice el teorema, nosotros de puro cabezón probamos lo contrario. Eso es demostrar por el absurdo. Supongo que P no tiene ningún cero. Entonces, ¿qué hago? Agarro 1 sobre P. Si P no tiene ningún cero, 1 sobre P es una función entera, porque P no tiene ningún cero. ¿Sí? No hay punto donde la función no sea holomorfa. Entonces, si Q es entera, puedo demostrar, de hecho con esta cuenta muy simple, puedo demostrar que Q está acotada para todos los complejos. La demostración es más o menos laboriosa, pero más o menos simple. Lo que se hace es sacar factor común, escribir el polinomio en su forma general, sacar factor común z a la n y mostrar que el módulo, fíjense lo que me queda, es menor o igual que 1 sobre z a la n por toda una cosa que cuando z tiende a infinito, tiende a cero. Tiende a una constante. Así que 1 sobre z a la n, 1 sobre z a la n, por esto tiende a 0, cuando z tiende a infinito. Entonces, voy a dibujar en función de R. Voy a hacer una brutalidad. El módulo de Q, ¿sí?, en función de R, distancia al origen, a partir de cierto lugar tiende a 0. ¿Sí? Esto tiende a 0. Tiende a 0. ¿Y antes qué pasa? Y antes, no sé, pasa cualquier cosa.
como esta Q es una función holomorfa, entonces va a estar acotada en un recinto acotado. Supongamos que este R es igual a, no sé, 10. Entonces la función Q para R menor que 10 hará así, qué sé yo, el módulo, pero está acotada, porque es una función holomorfa. En un recinto acotado es acotado. Con lo cual, en total, lo que encuentro es que Q está acotada para todos los complejos. Esa posta es la demostración. ¿Qué sigue acá? Esencialmente nada. Lo que esta parte de acá abajo es demostrar que tiende a cero cuando z tiende a infinito, que Q necesariamente tiende a cero cuando z tiende a infinito, y antes, ¿sí? en un entorno de cero, la función es acotada. Entonces, es acotada y tiende a cero, es acotada. Con lo cual, Q es igual a constante porque está acotada para todos los complejos. Pero es una boludez suponer que Q es una constante, porque Q es 1 sobre P, P de Z, y P de Z es un polinomio. Esto es distinto de constante. Entonces, ¿dónde está el problema? Está el problema en que supuse primero que P de Z no tiene ningún cero, con lo cual tiene al menos un cero. ¿Sí? Entonces acabo de demostrar el teorema fundamental del álgebra que dice que todo polinomio tiene al menos un cero. Ahora, si tiene un cero, ¿estamos hasta acá? Si tiene un cero, puedo dividirlo, ¿sí? Si tiene un cero, significa que existe un z0 tal que P de Z es igual a Z menos Z0 por P1 de Z. Justo la misma notación, o sea, fíjense que soy bastante repetitivo. P1 de Z. ¿Sí? Entonces, este polinomio, me fijo, tiene un grado, fíjense que el teorema fundamental de la álgebra, estamos hablando de un polinomio, no una constante, o sea, n mayor o igual que 1. O sea, un grado que al menos tenga un z. Entonces me fijo, este P1, el grado es mayor o igual que 1. Si sí, entonces sigo. Le vuelvo a aplicar el teorema fundamental del álgebra al P sub 1. Entonces encontraría que el P sub 1 tiene al menos un 0. Entonces me quedaría z menos z0 que tenía antes, z menos z1 por P2 de z. Y me hago la misma pregunta. Este P2 tiene grado, bla, bla, bla. ¿Qué termina pasando? Que termino descomponiendo al polinomio inicial P de z en todos sus ceros. Entonces, ¿qué termino haciendo? Teorema, que en realidad es, digamos, como el mismo de antes, pero usado n veces. Todo polinomio, ¿sí? Con coeficientes complejos y con variable compleja, tiene exactamente n ceros. Entonces, acabamos de ver lo que habíamos visto hace un rato. ¿Dónde estaba? Que lo borré. Esto. Acabamos de ver que no solo este tipo particular de polinomios tiene cero, sino cualquier polinomio. De hecho, un polinomio de grado 23 con coeficientes complejos y variable compleja tiene exactamente 23 ceros. No me digan que puede haber ceros doble, qué sé yo. Bueno, un cero doble cuenta como 2, un cero triple cuenta como 3, pero sumado cada cero con su orden, ¿conoces el teorema este desde la secundaria? Muy bien. Bueno, fíjate que no es fácil la demostración, esta es una pavada, pero fíjense dónde uno está parado, ¿no? Ya demostramos, esto lo demostramos porque sabemos el teorema de Liouville. El teorema de Liouville lo sabemos por la fórmula integral de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy por el teorema de Cauchy. Fíjense que vamos sumando y sumando y sumando. Llegado a este momento, es fácil. Es como llevarle al Everest a 2 metros de la cima y decir subir los últimos 2 metros. Es complicado llegar hasta ahí. Así que conoces el teorema de la secundaria. Bueno, muy bien. Ahora saber la demostración está muy bien. Saber el teorema también está muy bien.
Son ese tipo de cosas que dice, mira, ahora no te lo puedo demostrar, pero créeme que esto es cierto. Está muy bien, está muy bien. ¿Está? ¿Quedamos? Entonces, encontramos que todo teorema tiene n raíces. ¿Qué viene después? Principio de módulo máximo. Esto vamos a verlo el jueves. ¿Qué día es hoy? Martes. Jueves. Sí, jueves. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Así que esto lo dejamos para el martes. Queda esto y queda módulo máximo. Esencialmente, el teorema de módulo máximo, este lleva un poquito de laburo, pero lo pueden... Hay clases el martes, ¿por qué no? Es 18, ¿no? ¿Qué pasa el 18? El otro es el 25 de mayo. El otro jueves no va a haber clase porque es feriado y aparte tengo que hacer locro. Y me sale espectacular el locro. Ténganme envidia. Espectacular me sale. Un día les había prometido a mis alumnos, locro es lo mejor que hay. Puedo comer una semana, después me internan, pero les había prometido una vez a unos alumnos. Lo que pasa que voy a cortar la grabación. Esperen, ¿dónde está? Acá está. Dale, papá, dame. Pero, carajo. Acá. Stop recording.